cómo configurar nuestra reunión en Zoom desde nuestro dispositivo móvil. Vamos a ver dos métodos. Lo primero que tenemos que hacer es tener instalado Zoom en nuestro dispositivo móvil. Una vez tengamos instalado Zoom, que es esta aplicación, nos logueamos y abrimos la aplicación. Una vez abrimos la aplicación, allí vamos a poder ver que aquí está el menú. Podemos entrar a una reunión. Cuando le damos ahí a entrar a una reunión, ponemos la contraseña, la ID, y también podemos entonces programar una reunión de inmediato. ¿Sí? En la parte de abajo vemos reunión chat, reuniones, contactos, configuración, que es la interfaz o el menú que nos brinda la aplicación, que es muy útil. Y tenemos también acá, por si podemos configurar una reunión de inmediato. Resulta de que estás en la calle y tienes que configurar una reunión, entonces lo puedes hacer a través de esta herramienta. En este caso aquí puedes ver también que de pronto estás en tu casa y necesitas hacer una reunión de inmediato. Entonces la forma para hacer esa reunión de inmediato es la siguiente. Vas a la parte donde dice nueva reunión y allí le das iniciar reunión y de inmediato él te va a llevar a la reunión. Allí vamos a ver cómo nos estamos conectando a nuestra reunión. Es muy útil, es muy práctico porque pues, hay reuniones así, espontáneas. Entonces ahí vemos, podemos invitar a los participantes a través de participantes, luego le damos invitar y en invitar lo podemos hacer a través de todos estos medios que tenemos acá, o también podemos invitar a los participantes con otro método, otra forma de hacerlo, y es que vas a la apariencia inicial y en esa apariencia inicial le das al botoncito verde que dice Zoom. Ahí lo voy a reseñar nuevamente y ahí seleccionas el link, y una vez seleccionado el enlace, el link, tú puedes entonces enviarlo, copiarlo y enviarlo a las personas. Entonces, ¿cómo salir de la reunión? Bueno, regresamos nuevamente a la aplicación en Zoom y también vamos a ver la otra opción que es programar una reunión. Ahí ponemos el nombre de la reunión, la fecha, la configuramos. No voy a hacer muchas configuraciones porque simplemente quiero es mostrarles cómo hacerlo. Una vez lo desarrollen, entonces simplemente diligencian toda esta información y listo. Le dan listo y va a quedar en la parte superior derecha, le dan listo y le dan los permisos. Ahí puedo poner de que me lo envíe por correo, enviarlo por Gmail y me da la opción de enviarlo por Gmail para que la gente, o copiarlo para enviarlo por WhatsApp. Bueno, hay muchas formas de compartir el link de nuestra reunión. Ahí les muestro algunas. Ok, copian la información y la envían. Esas son los métodos. Es muy práctico porque pues a veces no tenemos la computadora a la mano y lo que tenemos es el celular, y de esta manera entonces podemos configurar, podemos cancelar reuniones, podemos enviar mensajes de chats a los contactos que tenemos agregados. Entonces esta es como la forma, digámoslo así, de configurar. Esperamos de que eso sea de mucha utilidad. Aquí en reuniones vamos a ver, porque usted dirá, bueno, ¿y yo dónde encuentro mi reunión? ¿Dónde está? La podemos encontrar aquí en reuniones y desde allí podemos comenzar la reunión, agregar invitados, agregarla a nuestro calendario, nos da las opciones. Pueden copiar el link para enviarlo también. O sea, hay mucha articulación y posibilidades también desde el celular. Ahí puedo también cancelar, eliminar, en fin, editar también, ¿sí? Estas son las formas que tenemos. Espero que sea de mucha utilidad.
muchas veces no contamos o tenemos que aprovechar los recursos que tenemos a la mano para desarrollar esta serie de actividades. Espero de que sea de mucha utilidad para ustedes y en el próximo video vamos a ver el segundo método.